¿Hasta qué punto un héroe puede convertirse en monstruo sin siquiera notarlo? Soldier Boy es la encarnación de una pregunta incómoda. ¿Qué sucede cuando la figura que debería proteger se convierte en el reflejo más brutal de la violencia que dice combatir? Yo soy Rox, psicólogo, y hoy analizaremos a Soldier Boy de The Boys. Vamos a explorar qué lo motiva, qué posibles trastornos pueden explicar su comportamiento, y qué nos dice sobre la sociedad que lo creó. Siéntate, porque este no es un análisis para cualquiera. Suscríbete si te atreves. Fab Five Freddy told me everybody's fly. Soldier Boy es presentado como el primer superhéroe de Estados Unidos, una especie de Capitán América retorcido y deformado por la ambición de la corporación Vought. Surgido en plena Segunda Guerra Mundial, fue moldeado por el fervor patriótico de la época y explotado como herramienta propagandística. No era solo un producto del compuesto 5, sino también de una necesidad que necesitaba símbolos para justificar su poder y sus guerras. Sin embargo, detrás del traje estrellado y la imagen heroica se esconde un hombre profundamente roto. Creció en un entorno privilegiado, pero marcado por la sombra de un padre abusivo que lo consideraba débil, lo que fracturó su autoestima desde la infancia. Ese vacío lo acompañó incluso cuando se convirtió en superhumano, y en lugar de llenarlo con gloria, lo transformó en un hombre resentido, violento y emocionalmente desconectado. Más que un ídolo caído, Soldier Boy es la encarnación de una crítica mordaz. Muestra cómo el patriotismo, la masculinidad y la fama pueden ser distorsionados para ocultar inseguridades personales y justificar comportamientos destructivos. Su existencia refleja el precio de una cultura que glorifica la fuerza, el poder y el heroísmo, pero que en realidad fabrica monstruos incapaces de reconocerse como humanos. Las relaciones de Soldier Boy son un mapa trazado con líneas rotas, un reflejo inevitable de la soledad que lo consume por dentro. En su mundo, la intimidad es un terreno desconocido y la confianza una moneda que nunca aprendió a entregar. Mira a las personas, sí, pero no las reconoce en su humanidad. Las convierte en objetos que se usan o se desechan, en piezas que encajan o estorban dentro de su propio engranaje de poder, y quienes alguna vez intentaron acercarse, tarde o temprano, terminaron chocando contra un muro impenetrable hecho de desprecio, miedo y hostilidad. Con su equipo, Payback, no existen lazos verdaderos, solo la ilusión de un liderazgo cimentado en la intimidación. No buscaba inspirar, mucho menos proteger. Lo único que parecía sostenerlo era la necesidad de reafirmar su control, de sentirse venerado aun cuando en el fondo nadie lo respetaba. Su relación con Christmas Countess, disfrazada de amor, deja al descubierto esa carencia devastadora. No era un vínculo, sino un vacío compartido entre obsesión y rechazo. Una súplica muda por ser amado, enfrentada a la imposibilidad de dar amor en el retorno. Y luego está el encuentro con Homelander, ese hijo simbólico, ese heredero del mito americano. Frente a él no hay orgullo, ni siquiera rivalidad justa, sino un desprecio visceral. Soldier Boy lo observa y lo condena, quizá porque lo ve como un espejo cruel de lo que él mismo representa. Un hombre roto, narcisista, consumido por una serie inagotable de validación. Homelander no es solo su continuación, sino su confirmación más amarga, la prueba de que los defectos que le destruyeron siguen vivos en una generación nueva, amplificados y aún más peligrosos. Nada de esto es casualidad. Soldier Boy nació y creció en un tiempo que glorificaba la fuerza y castigaba la vulnerabilidad, que aplaudía la violencia y ridiculizaba la empatía. Fue moldeado por un sistema que lo convenció de que sentir era debilidad, y él eligió abrazar esa mentira con todo lo que tenía. Así aprendió a vivir desconectado, incapaz de confiar, incapaz de amar, condenado a mirarse siempre en los demás sin reconocerlos, viéndolos únicamente como reflejos distorsionados de su propio vacío. En sus relaciones no hay ternura ni verdad, solo el eco de una existencia que nunca conoció la intimidad real. Y tal vez lo más triste no es lo que les hace a los otros, sino lo que se niega a sí mismo, la posibilidad de ser visto como un hombre, y no como un símbolo fracturado. Si exploramos la mente de Soldier Boy desde un enfoque clínico, se revelan patrones consistentes con distintos trastornos de personalidad. Presenta claros rasgos del trastorno antisocial, desprecio por los derechos ajenos, conductas violentas recurrentes y una ausencia casi total de remordimiento. A la par, encaja con el trastorno narcisista, grandiosidad, necesidad constante de admiración, fantasías de poder ilimitado y una autoestima frágil que depende por completo de la validación externa. Estos rasgos se entrelazan en una dinámica peligrosa,
Su violencia no surge únicamente como medio para un fin, sino como una forma de reafirmar su poder y acallar sus inseguridades. Desde la perspectiva de la terapia cognitivo-conductual, podríamos decir que Soldier Boy opera bajo creencias nucleares distorsionadas. El mundo es hostil y debo dominarlo antes de que me destruya. O si no estoy en control no valgo nada. Estas ideas lo llevan a reaccionar con furia frente a cualquier amenaza, incluso aquellas que solo desafían su ego. En términos neuropsicológicos, su perfil puede entenderse como una combinación de fallos en la regulación emocional y la búsqueda de estimulación extrema. Una corteza prefrontal con pobre control inhibitorio explicaría su impulsividad, mientras que una amígdala hiperreactiva justificaría la intensidad de sus explosiones agresivas. Su necesidad insaciable de validación también sugiere alteraciones en los circuitos dopaminérgicos, lo que lo impulsa a buscar constantemente experiencias intensas para sentirse vivo. En pocas palabras, Soldier Boy es una amalgama inestable de narcisismo patológico, tendencias antisociales y traumas sin resolver. No es solo un hombre dañado, sino alguien atrapado en un ciclo donde la violencia se convierte en identidad y el poder en la única forma de llenar un vacío imposible de saciar. Cuando ponemos a Soldier Boy frente a otros personajes similares, su particularidad se vuelve evidente. Él no solo se cree un héroe, está convencido de que la brutalidad es lo que lo valida como tal. Mientras Homelander persigue la adoración casi divina y se alimenta de un vacío existencial, Soldier Boy representa un modelo más primitivo, una violencia que se justifica en nombre de la guerra y la patria. Es el eco de una época en la que la fuerza bruta era celebrada como virtud. Su figura recuerda inevitablemente a el comediante de Watchmen, un hombre convertido en caricatura del poder militar, venerado por su violencia y destruido en humano. Pero también hay paralelos con líderes reales que fueron idolatrados por su fuerza, aunque su humanidad quedara reducida a cenizas. En el terreno psicológico comparte con Tony Soprano esa mezcla de ego frágil e incapacidad para enfrentar las inseguridades sin recurrir a la violencia. Sin embargo, Tony, en medio de su crudeza, tiene momentos de introspección que lo hacen consciente de sus contradicciones. Soldier Boy, en cambio, carece casi por completo de autocrítica. Vive atrapado en una visión del mundo que le impide reconocer sus propias grietas. Lo que lo distingue es esa combinación peligrosa de arrogancia patriótica y vulnerabilidad reprimida. Un hombre que se disfraza de símbolo nacional, pero cuya máscara se resquebraja cada vez que su ego es desafiado, revelando que bajo la coraza de poder no hay héroe, sino un vacío imposible de llenar. ¿Podría existir un Soldier Boy en la vida real? Inquietantemente, la respuesta es sí. Tal vez no con superpoderes, pero sí con la misma mentalidad que lo define. En el mundo real, encontramos veteranos marcados por traumas de guerra, líderes narcisistas que se sienten invencibles y figuras públicas convertidas en ídolos hasta que la máscara se resquebraja. La política, los negocios y el entretenimiento están llenos de personalidades que buscan adoración constante, que manipulan con carisma y que se aferran al poder como si fuera su única identidad. Lo que hace particular a Soldier Boy no es que encarne rasgos narcisistas o antisociales, sino la intensidad con la que estos se combinan: violencia, falta de empatía y una necesidad insaciable de validación. Esa mezcla extrema es menos frecuente, pero no imposible, sobre todo en entornos donde el poder y la fama amplifican los peores aspectos de la psique humana. Si lo evaluamos en nuestra escala de psique oscura, Soldier Boy alcanzaría un 8 de 10. No es un monstruo imposible, sino un reflejo deformado de algo que ya existe entre nosotros. Un recordatorio de que a veces la realidad no está tan lejos de la ficción. En la cultura popular, Soldier Boy no es simplemente un personaje, es un golpe al estómago del mito del héroe americano perfecto. Su presencia no exalta, sino que desmantela, desnudando las grietas de una sociedad que prefiere fabricar ídolos antes que aceptar la fragilidad de lo humano. Él es la consecuencia de un país que confunde símbolos con personas, que viste de gloria lo que en el fondo es violencia y que convierte a sus monstruos en estandartes, con la certeza de que mientras ondeen una bandera, sus pecados estarán justificados. The Voice lo convierte en una sátira y espejo al mismo tiempo, porque Soldier Boy no solo representa una burla al ideal heroico, también refleja nuestra obsesión cultural por endiosar a quienes consideramos fuertes, carismáticos o inalcanzables. Es la crítica más incómoda. Adoramos figuras públicas, celebramos su poder y cerramos los ojos ante sus quiebres, como si la fama pudiera lavar la fragilidad, el egoísmo o a la violencia que esconden.
Y en ese proceso olvidamos que detrás de cada máscara brillante puede esconderse un ser humano devastado, roto por dentro aunque siga proyectando grandeza. Esa contradicción es lo que lo vuelve tan inquietante. Soldier Boy es villano, sí, pero también es una víctima. Es el producto de una cultura que premia el narcisismo, que alimenta la violencia y que se aferra a la ilusión de héroes invencibles porque necesita creer en ellos, aunque para ellos tenga que ignorar lo que realmente son. Y aquí surge la pregunta que nos incomoda como espectadores: ¿cuánta de su monstruosidad pertenece a él y cuánto es la herencia de la sociedad que lo moldeó? Pero más aún, ¿qué dice de nosotros el hecho de que sigamos cautivados por ese tipo de figuras, fascinados con héroes que reproducen los mismos defectos que en la vida cotidiana preferimos negar? Al final, mirarlo a él es mirarnos en un espejo torcido, uno que no siempre queremos sostener frente a nuestro rostro. Soldier Boy nos deja una lección que se siente en el pecho, detrás del brillo del heroísmo, detrás de los trajes y las máscaras. A veces se esconde lo más oscuro de nuestra naturaleza. Su historia no es solo entretenimiento, es un espejo que nos devuelve la imagen de una sociedad que ha aprendido a aplaudir la violencia, la fama y el poder, mientras ignora la empatía y la compasión. Ahí es donde esos valores se celebran. Los ídolos que nacen no son héroes, sino fragmentos rotos de humanidad. Seres que han aprendido a sobrevivir a costa de los demás y de sí mismos. Quizás si Soldier Boy hubiera crecido en un mundo distinto, donde la vulnerabilidad no fuera vergüenza y la conexión humana fuera un tesoro, su historia habría sido otra. Tal vez habría aprendido a amar, a confiar, a reconocerse en los demás sin miedo. Pero el tiempo y la cultura que lo moldearon parecían condenarlo desde el principio, y su monstruosidad se convirtió en un destino inevitable, un eco de los valores que lo crearon. Y entonces surge la pregunta que nos incomoda, la que nos hace mirar de frente lo que a veces preferimos ignorar. ¿Fue Soldier Boy simplemente un producto de su época o siempre estuvo ahí, latente, esperando ser despertado por un mundo que lo justificara? Es un dilema que no tiene respuestas fáciles, pero que nos invita a reflexionar sobre lo que aplaudimos, sobre los héroes que elegimos y sobre los espejos que nos negamos a sostener. Si tú también quieres adentrarte en la oscuridad de la mente humana, si estás listo para mirar más allá de las apariencias, suscríbete. Aquí hablamos de lo que muchos prefieren olvidar, de lo que nos da miedo enfrentar, pero que revela la verdad de quiénes somos. Nos vemos en el próximo análisis, donde otra historia nos recordará que incluso los héroes pueden ser más humanos y más peligrosos de lo que quisiéramos admitir.